Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a explicar los conceptos estadísticos o los conceptos de estadística. Dentro de esta rama hay unos conceptos muy importantes. Imagínense que para la toma de decisiones, para un sabor, para un tamaño, para iniciar una empresa, para una toma de decisiones, el tema de la estadística es uno de los más importantes que hay dentro del mundo comercial, porque te va a decir a ti qué debes hacer en cuanto a ese producto, a ese sabor, a ese tamaño, ¿sí? Si es posible o si no es posible. Porque todo se hace a través de una encuesta, de un censo, de unas preguntas. Y el pueblo es el que te dice cuáles son sus necesidades. Y de acuerdo a las necesidades es lo que tú vas a vender y vas a proyectar. De tal manera que la estadística es una área de las matemáticas que se encargan de recolectar, de organizar y de interpretar. ¿Qué recolectan, qué organizan y qué interpretan? Interpretan todas esas decisiones, como les dije, de la población. ¿Y cuáles son esas decisiones? Aquellas encuestas donde dijeron que sí o aquellas encuestas donde dijeron que no. De tal manera que todo este conjunto o estos conceptos no es más que nos dan una información que más adelante va a estar conjurada u organizada en unas tablas numéricas donde nos van a expresar unos porcentajes de participación, el cual nos va a mostrar sobre un 100% qué participación tiene cada una de sus muestras. Esa es la esencia de la estadística, que recolecta, organiza e interpreta. Es decir, nos dice si se puede hacer o no se puede hacer. Pero la estadística se clasifica en estadística descriptiva y en estadística inferencial. La estadística descriptiva muestra resultados, ojo, que no permiten ir más allá del conjunto de datos. ¿Cómo así? Es decir, cuando usted hace unas tablas, cuando usted hace una encuesta, ese estudio descriptivo solo nos va a decir desde el momento en que empezó hasta hoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo hasta hoy? Es decir, no va a un futuro. De tal manera que se puede representar esta parte descriptiva con unas tablas que pueden ser gráficos. Acuérdense de los diagramas circulares, acuérdense de los histogramas o a través de barras o de columnas, donde, como les dije ahora rato, mide la participación en porcentajes, ¿cierto? Y esto nos los expresa en unos datos numéricos, ¿sí? En datos numéricos. En la otra parte de la clasificación es la estadística inferencial. Esta estadística describe datos que van más allá del conjunto de datos. Es decir, la primera nos habla hasta hoy y la inferencial nos dice qué va a pasar a un futuro, ¿verdad? Sin necesidad de que estemos en ese tiempo, nos va a decir qué va a pasar mañana. Y también nos habla desde el punto de vista de la probabilidad, porque es probable, desde el punto de vista de la predicción, porque si es a un futuro podemos predecir cualquier estudio de mercado. Y nos habla de los estimados o estimaciones, ¿sí? Un caso muy patético sería una estimación donde si a usted
le colocan 600 o 6.000 unidades para vender, ¿sí? Estamos hablando aquí de estimaciones. Y estas estimaciones nos habla de que si nos habla a un futuro y nos están dando una cuota para vender de 6.000 unidades, si vamos a trabajar los 30 días, entonces nosotros tendríamos que dividir estas 6.000 dividido entre 30 días para saber cuánto vamos a vender cada día. De tal manera que nosotros cogemos esos 6.000 y cuotas de 200 unidades día. Pero resulta que usted el primer día salió a vender, o su grupo de ventas salió a vender y no vendió, no cumplió con la cuota diaria. Vendieron 170. Hoy vendieron 170, pero ustedes tenían que vender 200. Entonces, el estimativo que nos dice es que si seguimos vendiendo 170, estos 170 por los 30 días del mes, entonces nos daría un total de 5.100 unidades. En esto consiste las estimaciones. Quiere decir este procedimiento que para el día siguiente tendría usted que vender 200 más las 30 que le faltaron del día anterior. Mire que ya ahí usted tendría que vender 230 para poder cumplir con el procedimiento de las estimaciones, ¿verdad? Entonces eso nos habla la estadística inferencial. Muy bien, esto va más allá del conjunto de datos, nos predice, nos informa. Bien, por otra parte, para nosotros cumplir con los conceptos de la estadística descriptiva e inferencial, tendríamos que hablar de población y de muestra. Porque sin población y sin muestra, nosotros no podemos entonces hablar desde ningún punto de vista de los conceptos estadísticos. Entonces, la población no es más en estadística, la población es el todo. ¿Qué es el todo? Es o representa un 100%. El total de los individuos, el total de las cosas, el total de las unidades, de las plantas, de los seres humanos, de cualquier objeto, elemento, cosa que se someta a un estudio de mercado, eso se llama población, ¿verdad? Y es el 100% que corresponde a todo. Estamos hablando de la población de las hormigas, la población de las tiendas, la población de los seres humanos, la población de los escritorios, la población de los animales. Eso se llama población, que equivale al 100%, ¿verdad? Pero a veces por circunstancias económicas, por circunstancias de tiempo, por circunstancias de que tenemos que hacer algún trabajo y que de acuerdo al tiempo no podemos entregarlo muy rápidamente, entonces tenemos que depender de alguna parte de esa población, porque si la población es muy amplia y no nos da tiempo de hacer ese estudio, entonces tendríamos que hacerle un estudio a una parte de esa población, y esa parte de la población se llama muestra. Esa muestra no es más que un subconjunto o parte de la población. Es decir, que de pronto usted no va a hacer un estudio a todos los estudiantes del colegio, pero sí puede coger de cada salón algunos estudiantes de cada salón para hacerle las mismas preguntas, para por lo menos tener una muestra de una serie de conceptos. Muy bien, entonces si nosotros tenemos población y muestra, podríamos en un caso muy específico decir lo siguiente, que la población de un colegio
colegio o institución educativa son de 600 estudiantes, ¿sí? Pero vamos a coger una muestra. Resulta que de esa muestra vamos a coger 90. Esta sería entonces esta sería la muestra. Muestra, ¿verdad? La población es el 100% y la muestra serían 90 estudiantes. Y queremos saber cuánto representa a nivel de porcentaje en cuanto a esa población. Entonces decimos que los 600 equivalen al 100% porque la población es todo, ¿verdad? Y la muestra tendríamos que saber cuál es su porcentaje. Entonces el 90 unidades o 90 individuos, ¿a qué porcentaje de la población representa? De tal manera que aquí vemos medios, extremos, despejemos directamente x igual a 90 por 100 sobre 600. Y esto nos va a decir en una forma de porcentajes, a cuánto equivale esa muestra, ¿verdad? 90 por 100 entre los 600. Y esto nos da un 15%. Quiere decir que la muestra en relación a la población estamos tomando un 15%, ¿sí? Sobre la población. La muestra es un 15% que es la participación, que es lo que estamos sometiendo a un estudio. Y con ese 15% vamos a hacer el estudio de esas 600. Vamos a tomar una decisión por las 600 de esas 90 personas que escogimos y fueron los que opinaron, o de esas hormigas, o de esos negocios, o de cualquier punto de vista que hayamos encontrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos la diferencia entre lo que es la población y lo que es una muestra en estos conceptos estadísticos. Muy bien. Aquí serían tipos de población. Acuérdense de la primaria, son población finita y la población infinita, ¿sí? Acuérdense del conjunto finito, conjunto infinito. Y cuando nosotros en estadística sabemos que tenemos una población finita, es cuando en el momento de contar las unidades alcanzamos a contar su totalidad. Es decir, que nosotros podríamos coger las tiendas de un sector y podríamos llegar a contarlas todas. Eso sería una población finita, ¿verdad? ¿Cierto? Pero si hablamos de población infinita es cuando en el momento de contar no alcanzamos ni a igualar ni a sobrepasar el total del 100% de esa población. El caso de las estrellas. ¿Quién cuenta las estrellas? ¿Verdad? Entonces, es tan así que cuando definimos nosotros el censo en Colombia, es tan así, tan difícil que no se alcanzan a contar algunas familias por algunas circunstancias de la vida. Entonces, esos son los tipos de población que hay. Muy bien. Finitas e infinitas. Los tipos de muestras. Entonces tenemos muestras aleatorias, ¿verdad? Que son los sistemas de muestreos que hay en estadística. Y los sistemas de muestreo que hay en estadística son 4. Y el primero sería muestras aleatorias simple, ¿verdad? Tenemos por acá la muestra aleatoria
sistemática. Sistemática. Tenemos por aquí muestra aleatoria. Aquí podríamos colocar estratificada. Estratificada. Y la última sería la muestra aleatoria. Aleatoria de conglomerado. De conglomerado. Estos son los sistemas de muestreos aleatorios que existen en la estadística. Y el primer sistema aleatorio simple no es más que se realiza un evento cuando es posible que todos sus individuos tengan la posibilidad de ser estudiados. Tiene que ser simple cuando existe la posibilidad que toda su población pueden ser estudiados. Es decir, si usted va a un sector y ve que cierta parte no puede inmiscuirse ahí o no puede hacer algo y que va a quedar por fuera de la muestra, eso no puede ser simple. Otra cosa, que tengan las mismas características. Es decir, si nosotros tomamos 1 kilo o 1 libra de arroz, el arroz tiene la misma característica, son casi del mismo tamaño, son casi del mismo color, tienen el mismo sabor, tienen la misma humedad. Entonces, 1 libra de arroz o un bulto de arroz se define como una muestra aleatoria simple. Muy bien, tenemos ahora la muestra aleatoria sistemática. ¿Sí? Aquí en lo sistemático, la característica principal es que va seguido o va regido a través de un código. Aquí usted va a hacer un estudio de mercado donde lo va a volver sistemático cuando usted tiene una orden de llegada. ¿Sí? Aquí, una orden de llegada. Resulta que usted va a hacer un estudio y no puede hacer el estudio todo el día. Usted puede decir, voy a encuestar a un grupo de personas que llegan a la clínica de 10 de la mañana a 12 del día. Quiere decir que el código sería la orden de llegada, la hora. Entonces, orden de llegada, hora, estatura, edad. Todos estos son códigos, edad. Entonces, siempre que tengamos códigos, ¿verdad?, rigurosos para este tipo de métodos, nos definimos como muestra aleatoria sistemática, ¿verdad? Otra muestra aleatoria sería la estratificada, la misma palabra lo dice. Dice que es por estratos. Entonces no es lo mismo que usted vaya a vender, si usted fabrica un galón de jugos, ¿verdad? No es lo mismo que se venda en la parte del norte que en la parte del sur, aunque en ambas partes se va a vender. Pero ¿dónde existe la posibilidad que se compre más o que se venda más? En la parte del norte, porque ya un galón de jugo cuesta más y ahí hay más capacidad de pago. Lo mismo que si hay un carro 4 puertas, lo más probable es que el almacén o el concesionario que lo vaya a distribuir sea en la parte donde hay gente de mayor capacidad de pago. No quiero decir que en la parte del sur no se compre, de pronto se vende, pero donde se puede vender más es allá porque hay gente más adinerada, ¿verdad? Entonces los estratos, siempre que se va a hacer un estudio de mercado, se hace por estratos. Recordemos estrato 1, 2, 3, 4 y 5, que son los que hay en Colombia. ¿Listo? Muy bien. Y cuando hablamos de una muestra aleatoria de conglomerado, aquí representa una división. Siempre que estamos hablando de conglomerado, vamos a dividir. Por ejemplo,
Nosotros necesitamos encuestar a un colegio que tiene 12.000 unidades o una universidad, una institución educativa, pero son 12.000 unidades que sería su población. Esto es mucho, pero si nosotros estamos cogidos de tiempo, nosotros de aquí de esta población que representa el 100%, podríamos coger una muestra. Y si nosotros queremos decidimos tomar una muestra, si decidimos coger 500, entonces lo que tenemos que hacer es que, como la característica principal es una división, vamos a tomar 12.000 entre 500 muestras, ¿verdad? Y eso nos va a dar aquí 12.000 dividido 500 muestras que necesitamos, y nos dice que aquí lo vamos a hacer 24. ¿Qué representa ese 24? Vamos a ir a todos los salones de esa institución educativa y por cada 24 individuos vamos a escoger uno. Es decir, que no va a quedar ningún salón por visitar, todos se van a visitar, pero por cada 24 personas se va a encuestar a un individuo. Esto nos permite hacer un estudio de todos los salones, de toda la población, visitar sin que falte nada y encuestamos y tomamos las decisiones, quizás de las decisiones en acuerdos de cada salón, para tener unos buenos datos y así llegar a un buen estudio. Entonces, en conclusión, tenemos que las muestras son 4, simple, sistemática, estratificada, de conglomerado, ¿verdad? Eso es lo importante. Muchas gracias, compañeros. Que Dios los bendiga y hasta pronto.